cada uno de ustedes y por supuesto mi vida, vivimos diferentes eventos, diferentes momentos que nos permiten ver en qué áreas el Señor tiene gobierno y en qué áreas el Señor no tiene gobierno. Es ahí donde tenemos que cada uno de nosotros ser sinceros, pulirnos, y cuando digo pulirnos es dejarnos tratar, que cuando vienen esas circunstancias a nuestras vidas, tengamos la capacidad de ser alumbrados y recurrir al Señor, recurrir en donde está el problema, recurrir a donde nos dimos cuenta que no están bien las cosas. Entonces esta palabra que vamos a compartir, que está llena de diferentes eventos, matices, que nos permiten, por supuesto, autoministrarnos, nos vemos reflejados en un montón de experiencias que ahora vamos a relatar. En este pasaje del libro de Jueces, justamente capítulo 6, y que por supuesto nos van a colocar en la posibilidad de darnos cuenta si todavía estamos en un lugar incómodo, de huir, de estar distantes del Señor, o ya estamos atentos y prestos a que realmente sí o sí tenemos que enfrentar a nuestros enemigos y vencerlos. Uno quisiera de alguna manera no hablar del enemigo, como si tuviéramos un tiempo de paz, pero en realidad estamos en un tiempo de guerra, de conflictos que tienen diferentes formas de expresión. Se pueden expresar a través de las emociones, a través de diferentes arranques, ya sea de enojo, de ira, de contiendas, de celos, de pleitos, de disensiones, de deslices carnales, que por supuesto tendrían que estar bajo control, como siempre lo hemos enseñado y lo tocamos de vez en cuando Moisés terminaba siendo el hombre más manso de la tierra después de haber sido tratado por Dios, porque él era un hombre, para mansedumbre, más manso, habla de fuerza bajo control, algo que cada cristiano debería de poder llegar a ese nivel de madurez donde tiene cosas para decir, tiene cosas para enfrentar, pero no se desalinea del propósito de Dios y tiene la capacidad de poder modular esa fuerza bajo esa presión difícil y hacer lo correcto. Fuerza bajo control. Es una persona de un carácter maduro, que está realmente forjado en Dios y que le permite salir airoso de situaciones donde quizás el enemigo utiliza muy sigiloso, muy preparado para poder presionar a un matrimonio, presionar a los hijos del Señor, para que a través de sus actos se encuentren desalineados de la voluntad de Dios. Entonces eso genera después un sufrimiento, genera después un lugar de angustia, de tristeza, donde uno se da cuenta que no estuvo a la altura de la presión para justamente enfrentarla y vencerla. Entonces eso te capacita para guardar tus palabras, te capacita para pensar bien, te capacita para que tu centro nervioso no se salga de control y la presión nerviosa explote y los problemas en el cuerpo se sigan desatando y eso traiga solamente pérdida, problemas. Entonces, díganme cuántos de ustedes me dirían: si me hubiese callado la boca, si no hubiese reaccionado de tal manera, si no hubiese hecho tal y tal cosa en medio del fragor de la batalla. Entonces, fíjense la necesidad que tenemos hoy en día como pueblo, en este tiempo de guerra, de tener hombres y mujeres a la altura de las demandas de una guerra espiritual
satánica que se manifiesta en la humanidad a través de ¿qué? De los deseos carnales, de los deseos de este mundo. ¿Para qué? Para que el reino de las tinieblas no sea disipado y el reino del Señor no se establezca. Entonces, si tenemos falta de hombres y mujeres maduros para justamente enfrentar estos tiempos durísimos, donde el pueblo puede flaquear o el pueblo puede transformarse en un terror para el maligno. La pregunta es, ¿el maligno te teme o el maligno te tiene bajo prisión? ¿El maligno te hace hablar lo que él quiere o vos hablás lo que el Señor quiere? ¿El maligno te lleva por donde él quiere o vos vas caminando por donde el Señor quiere? Entonces, cuando uno empieza a revisarse y a ver cada uno de estos detalles, es importante que si nos encuentran en algún área afectados, volvete al Señor, ponelo todo a la luz de su palabra y autoministrate, como vamos a hacer ahora con la palabra. Entonces creo que ahí es donde tenemos los recursos, las herramientas para poder entender que estamos preparados y hemos nacido para vencer, para la victoria, y que todo está dado para que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero eso no anula que va a haber gente que tenía un destino de victoria y termine en derrota. No, pero pastor, no me diga eso. Sí, porque ¿de qué va a depender? Y de que tu alma y mi alma realmente estén alineados a la voluntad de nuestro Señor. Si no vivo la voluntad del Señor y tengo una vida desarraigada de los fundamentos que Él me ofrece para que yo tenga seguridad y confianza, lamentablemente lo que voy a experimentar es ver a cristianos que están encadenados, están bajo el yugo de esclavitud porque no supieron, no quisieron tomar una salida de victoria de la mano de nuestro Señor Jesucristo y enfrentarse al verdadero enemigo, no estar del lado justamente incorrecto para ser lastimados y heridos. No tan solo nuestras vidas, sino nuestra descendencia, como hoy en día hay un montón de hombres y mujeres, matrimonios que están luchando, han entendido que lo que les espera a nuestra descendencia tiene mucho que ver con lo que cada uno de nosotros les deje como legado, les deje una forma de vida cristocéntrica que les permita a ellos entender que vivir en Cristo y por Cristo tiene beneficios y tiene galardón en los cielos. Así que creo que es algo que lo debemos definir nosotros. Amén, iglesia. Vamos ahí al pasaje de Jueces 6. Muy conocido, hemos predicado varias veces y por supuesto siempre seguimos aprendiendo más cosas. Vamos a leer entonces del 6 del 1 al 14, puse yo, está para leerlo todo. Les dije que lo lean todo, así que creo que va a ser importante que si no te diste cuenta, no lo pudiste hacer, lo hagas después, leas todo este capítulo 6, 7, 8, que no tiene desperdicio, es para predicarlo un mes, 2 meses seguidos, a través de ver las diferentes facetas, reacciones, momentos que justamente el pueblo de Israel, y en este caso el protagonista principal que es Gedeón, también vivió y experimentó en todo ese momento tan especial que dijimos también es muy parecido al nuestro. Vamos a leerlo y después lo vamos tratando, lo vamos desmenuzando de a poco. Dice, Dios llama a Gedeón y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué hicieron? Lo malo, ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahí ya empezamos a ver un tiempo establecido, pero que dependía del pueblo de Israel, y es un punto que vamos a tratar hoy
en la charla, y que dependía justamente no del Señor, sino lo que hacía el pueblo. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Prevaleció, o sea, por tiempo la mano de esos enemigos estuvieron sobre Israel, dominándolos. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, que eran lugares altos. Ellos se escapaban. Buscaban lugares para que el enemigo no tuviera tan fácil el acceso, pero no tendría que haber sido así. No tendría que haber sido así. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Fíjense, un enemigo sin piedad. Un enemigo que venía a arrasar por completo, comiéndose todo lo que encontraban justamente en el camino. Versículo 6. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Poderoso mensaje que Dios les envía ante su clamor. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué va? Qué impresionante nuestro Dios. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fíjense que esta es una pregunta que vamos a ver después ahí, en la charla, que a mí siempre me conmueve por dentro, en el atrevimiento de este hombre Gedeón. Un atrevido, tremendo, salió espontáneo, porque se ve que estaban sufriendo bastante. Dice después, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¡Wow! Un poderoso relato que ya aquel que le puso el corazón, la intención de poder comprender lo que estamos hablando, enseguida empieza a palpar el evento de una manera más profunda,
de poder meternos en la piel, en el corazón de cada uno de estos personajes, que son muchos. Por supuesto está todo el pueblo, está la familia de este hombre Gedeón, están los enemigos en varios lugares. Hay una cierta tremenda confusión del pueblo echándole culpas a Dios. No estamos muy lejos de que estoy seguro que has tenido el reporte de muchas personas donde justamente le hacen cargo al Señor o dicen: ¿dónde está Dios que deja que esto suceda? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué mueren los niños? ¿Y por qué muere la gente injustamente? Ahí empezás a entender que esto justamente es muy cercano y ha pasado en todos los tiempos, que la gente, sin mirarse a sí misma, sin revisarse a sí misma, sin mirar la fealdad que el hombre le ha dado la espalda a Dios, le echa culpas a Dios. Por eso uno queda como golpeado al hecho de poder oír a Gedeón decirle al ángel, que todavía no se le había revelado por completo, no entendía bien qué estaba pasando, se atrevió a decirle: si Dios estuviera con nosotros, no nos estaría pasando esto, ignorando que el problema de su situación y de su realidad era de una manera total y única y completa responsabilidad de ellos mismos. Entonces fíjense como muchas veces muchos cristianos, ya voy a hablar, separando a aquellos que no conocen al Señor, que no se les hace revelado, todavía le adjudican a Dios algunas culpas, sin ser responsables de lo que están haciendo. Entonces, por supuesto, en este punto nos encontramos con un pueblo de Israel que dice ahí la palabra, en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados, que justamente no los hicieron ellos, sino que son lugares altos, donde ellos evitaban que de alguna manera el enemigo los pudiera encontrar fácilmente. Decíamos en varios momentos de la oración y ahora que justamente eran tiempos muy, pero muy parecidos a los que estamos viviendo hoy. Esto sucedió miles de años atrás, pero el espíritu, la opresión, los momentos duros, los problemas políticos, sociales y religiosos son en paralelo, mirándolos al día de hoy, muy, pero muy parecidos. Donde justamente este libro de Jueces atraviesa diferentes etapas, donde ustedes fíjense que justamente no habla mucho el Señor de los tiempos de paz que hubo entre un juez y otro juez. En algunos hubo 40 años, en otros más, menos, pero justamente se desarrolla a través de 400 años y que hubo 13 jueces que intervinieron en estos tiempos donde justamente el pueblo se apartaba de Dios hasta que clamaba por la opresión y Dios mandaba una respuesta. Luego había un tiempo de paz y luego el pueblo se volvía a salir para justamente volverle a entregar al enemigo la autoridad, el vivir mal, el vivir justamente en esclavitud. Entonces el pueblo estaba siempre intentando clamar por la opresión y Dios traía justamente una respuesta. Entonces acá es donde vemos que en este punto ellos vienen de 40 años de paz. Entonces ahí es donde en el capítulo 4 empezamos a ver que el pueblo, por esa situación de alejarse de Dios, tienen dos consecuencias. En el capítulo 4 vienen por la mano de Javín, donde ellos se quedan sin armas. Ellos venían con problemas donde no había escudos, no había
herramientas para combatir al enemigo. Eso fue todo un plan diabólico. Es como si diríamos que hoy el pueblo no tiene armas de luz, como dice ahí en Romanos 13, versículos 2 y 14, donde tendríamos que ser nosotros justamente armas de luz, estar revestidos de su autoridad, de su justicia y arrojar vida donde justamente no la hay. Entonces, si hoy el pueblo del Señor no tiene oración, no tiene palabra de Dios, no tiene entendimiento de cuáles son las promesas que tenemos que nosotros clamar a Dios para que se desaten y las hagamos propias, no tenemos posibilidad de enfrentar a un enemigo espiritual, como el que estamos viviendo hoy en día, donde el enemigo nos presiona a través de los gobiernos, a través de una sociedad totalmente corrompida, a través de una religión en su mayoría corrompida, y que en vez de proclamar el verdadero Dios, te da un montón de caminos que justamente nos desvían del verdadero Dios. Aún en nuestra propia vida de iglesia, donde se tendría que predicar la verdad, lamentablemente el enemigo tomó las cabezas de esos lugares y lo que imparten muchas veces desde los púlpitos es algo totalmente ajeno a la voluntad del Señor, donde por muchos años lo que se ha impartido pareciera, como para resumirlo, que Dios es nuestro sirviente. Dios es aquel que tiene que concedernos nuestros caprichos, nuestra prosperidad, nuestra vida placentera, donde es totalmente contrario, y que justamente eso deformó la mentalidad que debería haber sido adquirida por un pueblo que nos llevara a ser un pueblo justamente de autoridad, dominio, para poder guerrear en estos tiempos de los cuales hoy es muy posible que veamos morir, por así decirlo, a muchos hermanos en Cristo porque no saben qué usar, no tienen armas, no saben cómo enfrentar una crisis, no saben cómo enfrentar a un enemigo espiritual, y eso es algo que el enemigo a través de las décadas justamente preparó, diluyó, afectó lo más que pudo a mucho pueblo para que justamente no se volvieran en contra de él. Entonces, la otra consecuencia, y acá por mano de Madián, en este caso, es que el pueblo, por causa de lo que Madián los sitió y los rodeaba, se quedaron justamente sin alimentos. Entonces también es un gran problema, donde el Señor nos dice en Juan 6 que Él es el único y verdadero pan de vida. El que justamente no come de Él siempre tendrá hambre. Entonces fijémonos que en ese punto hay muchísima gente que lamentablemente quiere sentirse saciado, quiere estar fuerte internamente, y lo único que ven muchas veces es que siempre están insatisfechos. ¿Por qué? Porque justamente buscaron en otras cosas que los alimente, como estaba pasando justamente con este pueblo de Israel en este tiempo, en donde se mezclaron con el mundo, en donde pervirtieron la religión. Su verdadero Dios ya no era el único, sino tenían muchos dioses, y eso justamente los afectó muchísimo. Entonces, ahí es donde el Señor los entrega en manos de Madián. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque realmente el pueblo escogido por el Señor le dio la espalda, dejó de hacer su voluntad y se refugió justamente en lugares incorrectos. Ese es un tema que nosotros tenemos que comprenderlo hoy, en cómo estamos viviendo en estos días al Señor. Si Él realmente es nuestro alimento,
si realmente Él es el que nos hace sentir satisfechos y completos o siempre estamos teniendo hambre de otras cosas. Por eso justamente Dios como consecuencia, no que Él lo hizo porque sí, como consecuencia de desviarse muchos años, el Señor les entrega. Es como decirle, no tengo otra opción que ese enemigo los venga a dominar. Para comprender justamente Madián, en este caso, ¿de dónde sale? Madián es justamente uno de los hijos de Abraham, el padre de la fe, y Cetura, donde es un tema aparte, por supuesto, para poder hablarlo, lo hablábamos el otro día con unos hermanos, en donde Abraham, después de que muere Sara, él tiene más hijos con Cetura, 5 hijos que tuvo con Cetura, y uno de esos hijos es Madián. Y Madián, su nombre quiere decir rencilla, contienda. Fíjense que en realidad Abraham, en su madurez, no terminó bien las cosas. Podría haber dejado de obrar conforme a lo que Dios no le pidió, porque el hijo de la promesa era Isaac. Y todo lo demás que él hizo de alguna manera incorrecto, terminó siendo un problema en el futuro para Israel. Es como para que entendamos la enseñanza. Lo que vos y yo hagamos de manera incorrecta hoy, en el futuro eso se puede transformar en un problema para cada uno de nosotros. Miren el grado de responsabilidad que en estos días cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta para que mañana no se vuelva en contra lo que hoy realmente estamos haciendo sin cordura, sin entendimiento. Justamente ahí es donde el enemigo tiene alcance. No es así porque sí que el enemigo avanzó. El enemigo alcanzó a Israel por lo que Israel hizo mal delante de Dios. ¿Se entiende? Es como para que corramos la cortina y digamos, Jorge, ¿por qué te vinieron estos males? Y porque Jorge habrá hecho mal algo en sus caminos. No es que el enemigo avanza por avanzar y no encuentra a Dios y se mete, no. Acá hay un problema donde el pueblo se desvía y tiene la capacidad de alcanzar a Israel porque Dios no puede obrar. No porque Él no pueda, porque Él es poderoso, omnipotente, sino porque el pueblo de Israel le ata las manos en su forma incorrecta de vivir. Entonces, ¿por qué un enemigo entraría a tu hogar? Entraría a tus emociones, entraría a tu vida. ¿Porque Dios se descuidó o porque nosotros nos estamos descuidando delante de Dios y el enemigo justamente tiene alcance? Entonces, ahí el pueblo de Israel lo que hace, en vez de enfrentar al enemigo, lo que hace es huir. Decime si no te parece parecido a las consecuencias de muchos hermanos en Cristo que justamente cuando los alcanza el maligno no lo enfrentan, sino que huyen. Dijimos hace un momento, hubo un momento donde el pueblo no tenía armas y en este momento bajo la opresión de Madián el pueblo no tenía alimentos, estaba desnutrido de alguna manera espiritualmente. Entonces justamente buscaron seguridad sin Dios. Decime si hoy muchos cristianos no buscan seguridad justamente sin Dios. Buscan seguridad en tener más dinero. Buscan seguridad en tener mejores trabajos. Buscan seguridad poniendo más alarmas. Buscan seguridad viendo dónde poder prosperar en diferentes áreas de una mejor manera. Pero justamente sin Dios es imposible. Entonces ahí uno empieza a decir,
¿Será que estamos buscando más seguridad en los recursos que el mundo me ofrece? ¿Más que con Dios? Ahora, si ustedes profundizan esto que yo estoy hablando, nos vamos a dar cuenta que mucha gente está más buscando seguridad en lo que el mundo, el diablo, nos ofrece, justamente que en Dios. Hay mucha más gente esperando hoy una salida que el mundo quiere darnos, que la ciencia o que la medicina nos ofrecen, que lo que Dios nos ofrece, una inmunidad contra todo aquello que quiere envenenarnos. Tomarás cosas que están envenenadas, pero no te harán ningún mal. ¡Wow! ¿Pero para quién es esa promesa, Dios? ¡Ah! Para los que hacen su voluntad, no para cualquiera. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar nuestras mentes preparadas para poder tomar aquello que el mundo nos ofrece más que lo que Dios nos ofrece? Tenemos que reflexionar sobre esa situación. Entonces, todo esfuerzo de Israel terminó siendo en vano. Todo aquello que vos y yo hagamos sin Dios, de alguna manera, va a caer en las manos del enemigo. ¿Duele? Sí que duele. ¿Afecta? Sí que afecta. Es solo pensarlo. Entonces, ¿cuántas cosas hemos hecho sin Dios que a la larga, al transcurrir los años, te diste cuenta que solamente cayó en manos del enemigo? Porque fue tu esfuerzo sin la dependencia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos pretender seguir ignorando que nos movemos en nuestro diario vivir de manera totalmente alejada de la voluntad de Dios? Entonces el enemigo organizó un ataque continuo y sistemático para destruir al pueblo de Israel. Un poco como está pasando hoy en día, donde justamente los madianitas subían en tiendas, acampaban con sus animales y con todo el pueblo, que ahí dice que eran como langostas, y esperaban que los demás trabajaran para que cuando tuvieran fruto, para que cuando realmente la cosecha estaba lista, ellos atacaban sin haber trabajado nada y robaban todo lo que Israel justamente cosechaba, ganaba en ganado, en frutos y en todo aquello que necesitaban para sustentarse. Entonces, si uno se pone a pensar en el día de hoy, ¿cuántos cristianos que viven apartados del Señor o que viven de alguna manera acudiendo al templo, pero totalmente desconectados de esa vida verdadera, cristocéntrica? Es como que acudimos para ver si podemos tomar algo de lo que nos prometen algunas personas que utilizan métodos para ganar más negocios y hacer un trabajo desleal donde muchas veces no les interesan tanto las almas, sino las ganancias que obtienen en esas almas. Entonces, ahí tenemos un gran problema que está dejando mucha más mortandad que la que el enemigo propone. Es como si el enemigo ahora mismo se apareciera y dijera: hay más que mueren por las manos de ustedes que son falsos que por las nuestras. Sería muy triste. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que hablar, hay mucho que clamar a Dios y pedirle perdón para que realmente el enemigo no nos siga sitiando como lo está haciendo hoy, a través de la religión corrompida, a través de la política corrompida, donde justamente también hay muchos que intentan colocarse en ese lugar, donde tendríamos mucho para hablar, pero que justamente sería casi imposible desde el punto de vista donde el enemigo gobierna en niveles altos y mantiene la corrupción de manera constante, como lo hemos visto con hombres de Dios
que se unieron de alguna manera a presidentes y demás, donde terminaron justamente negociando. Y nunca van a poder hablar lo que deberían de hablar, porque intentan hacer un lazo de unidad con el mismo Satanás, que realmente gobierna a través de esos hombres. ¿Lo estamos entendiendo? ¿O hace falta que seamos más claros? Que ya el maligno está tomando posesión de muchos hombres y mentalidades que hoy están en autoridad para subyugar a toda la creación de Dios y llevarnos a un lugar de una muerte de gente que no entiende ni comprende y que no sabe defenderse porque no tiene armas y no tienen alimento. Entonces, cuando de ese panorama global nos metemos a lo más pequeño, que es una familia, podemos ver una familia discontinua en el Señor, totalmente ignorante a las promesas del Señor y a su palabra, donde no van a operar, no van a poder operar, ni son parte de un regimiento del Señor que puedan hacerle frente a esos ataques del maligno. Entonces, ¿cómo pensamos vencer al maligno para que le pongamos límites y no puedan acceder a nosotros? A través de vivir una vida cristocéntrica, que por supuesto conlleva el sacrificio de un pueblo que se sepa ofrendar al Señor, que viva consagrado, que realmente sea parte del mundo, que realmente venza sus deseos carnales y viva en santidad y pueda tener la autoridad completa del Señor para poder oponerse a esas guerras espirituales que son comandadas desde lugares altos como principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, las columnas de iniquidad, y que por supuesto hacen de que el mundo esté en manos del maligno, cuando en realidad tendríamos que estar en manos del Señor. Entonces es importante que entendamos que justamente esto es algo que nosotros debemos de comprender para vencer madurando. Entonces, ahí es donde dijimos la última frase, que todo aquello que hagas sin Dios, de alguna manera, en algún momento, en alguna oportunidad, va a terminar en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque no nació en Dios, porque no es de Dios, porque no se lo entrega a Dios, porque vivo como quiero, no como Él quiere. Entonces es un gran problema. Madián representa nuestra crisis, para poder entenderlo en este pasaje. Representa nuestra crisis. Puede ser nuestros problemas emocionales, pueden ser nuestras heridas no sanadas, pueden ser la pérdida de propósito, puede ser el aislamiento, ¿no es cierto? El aislarnos de justamente aquellas personas que podrían ser usadas por el Señor para sacarnos de ese lugar de aislamiento. Puede ser una economía endeble, puede ser una enfermedad, representa la crisis. Entonces, un Madián espiritual puede representar tranquilamente la crisis que estamos viviendo hoy, donde por supuesto el temor, el susto, el aislamiento, el mal vivir, la ansiedad que provoca justamente el no saber qué va a pasar en el futuro, eso empieza a hacer que mucha gente pierda la posición que debería de mantener en Cristo Jesús. Entonces, si el enemigo logra vencerme acá adentro, exploto, me lleno de temor, me lleno de fobias, termino enfermándome porque mi sistema inmunológico está totalmente atravesado por la preocupación, por el odio, por el rencor, por los resentimientos, por el temor a lo que va a suceder, y eso hace que colapsemos internamente. También es un plan del enemigo para que a través de los años eso termine afectándonos muy grandemente. Entonces, Israel se encerró en cuevas, dijimos. Un punto importante. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años. 7 años justamente soportando ser humillados. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿estás encerrado
encerrada hoy en día en alguna cueva? Y tenemos que hacer esa pregunta de manera consciente, porque si bien entiendo que no estoy en una cueva, estoy en una casa, estoy en una ciudad, estoy en un pueblo, estoy en un barrio, eso es entendible, pero en tu corazón, ¿estás en alguna cueva? ¿Estás en una cueva justamente de rebelión, de enojo, de ira, de desconformismo, de insatisfacción? ¿Estás en una cueva justamente quizás del dolor o de la angustia? Son cuevas. Son cuevas de las cuales no estamos enfrentando al verdadero enemigo y escogemos lamentablemente huir. Entonces estas circunstancias pueden ser justamente cuevas que nosotros nos escondemos. No hago frente a lo que debo justamente de vencer. Entonces ahí es donde, ¿qué debo resolver yo hoy en día? ¿Qué sería el punto importante que vos y yo deberíamos de comprender desmenuzando este texto como lo estamos haciendo? En que ¿por qué estoy en la cueva? Yo te pregunto, ¿por qué estás en la cueva ahí? Estoy en la cueva, estoy en mi casa, en tu corazón. ¿Por qué estás lleno de temor? ¿Por qué tenés justamente una depresión galopante? ¿Por qué tenés esa cosa que hace que tu corazón en un momento dado diga cosas que no tendrías que decir? ¿Qué pasó? ¿Qué te presionó? ¿Qué pasa en alrededor? ¿Cuánto hace que venís justamente viviendo en cuevas? Entonces uno empieza a comprender que hay mucha gente que no se está dando cuenta, pero vive en cuevas. Quizás no es consciente y esto te haga reflexionar. Hay partes emocionales, hay partes mentales en tu vida, hay partes de tu voluntad que en realidad escogen vivir en cuevas, huir de lo que debo de enfrentar. Entonces, mucho pueblo del Señor justamente está en esto, en este punto. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás en la cueva? ¿Debo de saberlo? Y otra pregunta que nos podemos formular es, ¿vas a seguir ahí? ¿O vas a salir alguna vez de ahí? Por eso el título, ¿cuál era? Él, Jesús, no quiere que mueras en la cueva. No quiere, no es voluntad de Dios que el pueblo de Israel terminara muriendo en estas cuevas. Dios les había dado todo para que ellos estuvieran bien. Entonces empezamos a entender que esto depende de mí o depende de Dios. Y yo lo que me respondía, depende de mí, porque Dios estaba esperando que el pueblo acudiera a Él. Dios sigue esperando que vos acudas a Dios. Entonces, si Dios no encuentra un clamor, ¿por qué ha de acudir si en realidad yo me estoy dando cuenta que me estoy acomodando a vivir en cuevas? Yo te pregunto, ¿te acomodaste a vivir en cuevas? ¿Tus momentáneas cuevas? Una nueva pareja puede ser una cueva. Mantener una relación que no es correcta y vos lo sabés es una cueva. Mantener un trabajo que te aparta y hace un desastre de tu vida es una cueva. Hay muchas formas de empezar a comprender que hay cuevas justamente que hacen que vos no te estés dando cuenta que te acostumbraste a vivir en cuevas. Este pueblo se estaba acostumbrando, solo 7 años. Algunos podrían decirme, hace 20 años entonces que vivo en una cueva. Puede ser. Puede ser. Pero Dios está esperando tu clamor, porque a Él no lo limitan las crisis ni las cuevas. Él es poderoso para que cuando oye el clamor del corazón de uno de sus redimidos, Él acude y va en búsqueda de una respuesta. ¿Cuántos lo creen eso? Es así, Dios está esperando el clamor de cada uno de nosotros para que realmente su poder se manifieste a favor de aquel que tiene necesidad. Por eso Él es un Dios de justicia.
justamente Él quiere hacerlo a través nuestro, que podamos entregar justicia. Entonces, acá tenemos que entender que la cueva en realidad es un síntoma, no es el problema verdadero. Espero que lo podamos entender bien. La cueva es un síntoma, es un fruto del problema que está escondido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, vos estás teniendo hoy una reacción, una cueva para esconderte, que justamente no es el problema, es el síntoma. El problema está en otro lugar y tenemos que entenderlo. Cuando yo siempre doy ejemplos de alguien que está bajo la cautividad de la adicción, que dijimos, adicción es gente que no tiene la capacidad de expresarse, que lo oculta todo, que no lo confiesa, que no lo reconoce. Entonces tenemos justamente un problema. Y si trata de dejar las adicciones, yo me encontraba estos días justamente con un muchacho, un joven, que hace poco se convirtió y que justamente me dice, no, estoy intentando, pero justo me agarró esto de la cuarentena, hace un año que conocí al Señor y viví un momento precioso, pero dice, tuve alguna pequeña recaída. O sea, hay una intención genuina de dejar justamente la adicción, pero muchas veces se logra a través de un esfuerzo. Pero si no puede tratar el verdadero problema que lo llevó a la adicción, que lo llevó a estar cautivo justamente de vivir en cuevas, no puede solucionar el problema de ese síntoma. Si nosotros ahora tuviéramos fiebre, y no quiero repetir mucho fiebre porque por ahí me arman un protocolo. Escúchenme, si ahora yo tengo fiebre y solamente tomo un antifebril, lo que estoy haciendo es tapando el problema que causa esa fiebre. El año pasado, por ejemplo, si llevabas a un niño a un sanatorio y tenía un poco de fiebre, ¿qué te decían? Vaya para su casa, pero doctor, deme algo. Nada, porque hay que ver qué es lo que pasa con esta fiebre, que se destape la enfermedad. ¿Qué es lo que lo genera? No le puedo dar nada. Hoy te internan. Hoy, sospechoso. Hoy te destruyen. Ahora, saliéndonos de ese tema, ¿se dan cuenta que el tema es conocer cuál es el problema que causa el síntoma? Ese es el punto que tenemos que justamente entender. Entonces, mucha gente quiere calmar su angustia dándole rienda suelta a un placer momentáneo. Es imposible. Entonces, alguien que está, como decíamos, bajo el yugo de una adicción, sea cual sea, la adicción puede ser robar, la adicción puede ser el alcohol, la adicción puede ser cualquier tipo de droga, la adicción puede ser lo sexual, hay un montón de áreas donde la gente está cautiva, el juego y un montón de cosas. Entonces el tema es, justamente, se dan un pequeño atajo, se toman un atajo, se toman un placer momentáneo, pensando que justamente esto se va a disipar, pero justamente no se disipa nunca. Entonces, mucha gente sigue así por años, haciéndose una escapada a una supuesta felicidad, a una supuesta salida oportuna, y no se están dando cuenta que lo que hacen es tapar justamente el problema que genera el síntoma. Ese es un punto importante, que la Iglesia del Señor le podamos dar herramientas al pueblo para que justamente no siga engañado toda la vida, suplantando un montón de cosas, evitando al Señor, y ahí es donde esto que yo estoy diciendo ahora combina con lo que muchas veces desde un lugar de tanta importancia como es un púlpito, un estrado para enseñar, al pueblo no se le enseña bien estas cosas. Entonces, yo también puedo calmar eso con Dios. Dios, dame este caprichito, por favor. Necesito unos días de paz y amor. Padre, dame este caprichito. Yo quiero esta casa.
yo quiero este autito, yo quiero estas vacaciones. No tienen nada, pero nada que ver con el plan de Dios. Y no estoy diciendo que vos y yo no estemos mejor y no prosperemos, pero que ninguna de esas cosas sean un clamor a Dios, porque eso sería ofender la sabiduría de Dios. Es como aquel que ayuna y puede decir, bueno, y de paso aprovecho a bajar unos kilitos. Eso ofende la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que darle al pueblo del Señor las herramientas que le hagan entender y madurar de que eso es incorrecto y que no podemos justamente vivir de esa manera. Entonces, cualquier tipo de placer carnal es momentáneo. Cualquier tipo de deseo que vos le des a lo que es tu carne no sana, no va a la raíz del problema, al contrario, la tapa y siempre va a haber un síntoma que tarde o temprano va a florecer. Por eso yo quiero que vos comprendas bien esto. Cuando tenés un ataque de ira, cuando tenés un ataque de celos, cuando tenés un ataque de desvirtuar lo que es la verdad, de darte el lujo de hablar cualquier tipo de palabras o circunstancias, ofensas, heridas y todo lo demás. ¿Qué pensás que es eso? Eso es un síntoma, de las cuales todo se vuelve en contra, porque el problema está que hay algo que no estás tratando en lo profundo de tu corazón, que hace que tu carácter o tus pensamientos o tus emociones terminen tomando el control de lo que vos deberías de controlar. O sea, te someten a vos y vos no los sometés a ellos. Así opera el reino de las tinieblas, ejercitando pensamientos sobre tu mente, conciencia, subconsciente e inconsciente, y muchos en las pesadillas, las cuales la gente tiene muchos sueños feos y amargos, que hacen que todo tu cuerpo a través de los años se enferme. ¿Por qué? Porque no tenés resuelto un problema de base, de las cuales el Señor nos insta a cada momento a poder resolver el pasado. Porque si no resuelvo el pasado, no puedo edificar el futuro desde un presente lleno de dudas e inestable, de desconfianza, de falta de criterio, de falta de entendimiento. Entonces es ahí donde cualquiera de nosotros va a ver con tristeza como mucho pueblo o mucha gente termina fracasando cuando en realidad estaban preparados para vencer. O mejor dicho, estarían forjados, nacieron para vencer. Pero depende de nosotros en qué actitud y qué hacemos con cada una de esas cosas que Dios nos dio. Entonces, yo te pregunto, ¿con qué cueva de alguna manera estás calmando justamente un problema? ¿Con qué cueva? ¿Cuál es tu cueva? ¿Aislarte? ¿Apartarte de tus responsabilidades? ¿Silenciar qué? ¿Ponerte un programa para no pensar en lo que tenés que pensar? ¿Provocar una salida para no pensar lo que tenés que pensar? ¿Relacionarte con gente incorrecta porque no querés pensar y no querés procesar y evaluar lo que debes ir a lo profundo? Por eso la gente después cae en un tropiezo en pensar que todo siempre le va mal, y más vale, y te va a seguir yendo mal. Perdóname que te lo diga. No, pastor, usted me está maldiciendo. No, pero si vivís de esa manera, todo lo que viene, no podés ver la mano de Dios, porque el problema es que estás siguiendo y haces lo que es incorrecto delante de Dios. Eso es justamente a donde nos quiere encontrar el enemigo. Que no entiendan, que no sepan, que no vean quién es su Dios y que está a favor de ellos. Que vivan de cualquier manera para evitarle y atarle las manos al Señor, que Él no puede bendecir algo que está siendo justamente contrario a la voluntad de Dios. Es un hecho. Entonces yo, cuando tengo casos varios en donde la vida está muy desordenada, lo primero que hago es ordenar la vida, porque sin orden no puede haber prosperidad. Sin orden no puede haber sanidad.
¿En qué sentido no puede haber sanidad? Una sanidad con el tiempo completa y estable, porque milagros hay. Milagros puede haber una campaña. Y en realidad tendríamos que predicar de la cruz más que de los milagros. No intentes atraer a la gente solamente por el milagro, sino que se predica la cruz. Cristo empezó predicando con el arrepentimiento y Juan el Bautista empezó predicando con el arrepentimiento. Lo primero que hay que hacer, arrepentite de tus pecados, arrepentite de haberle dado la espalda a Dios, arrepentite de haber hecho lo malo. Todos tenemos que pasar por ese inicio, arrepentimiento, no favoritismos. Y con Dios ahora todo va a ser más fácil. Si bien es una realidad, no es la manera de presentar el Evangelio. Por eso la gente, lamentablemente, sigue pensando que Dios es nuestro Papá Noel, que Dios es nuestra camarera de turno. No, santos. Él es nuestro Dios y yo me debo de postrar delante de Él y reconocerlo como mi Señor. Por supuesto que es mi Salvador, mi Sanador, mi Libertador, pero desde el lado de la reverencia y del vivir para Dios, no puedo seguir viviendo para mí. El pueblo de Dios acá estaba viviendo para Él y hoy en día mucho pueblo vive para Él mismo, no para Dios. Entonces es un problema que justamente si vivo de esta manera, eso cambia mi oír, cambia mi visión, cambia mi forma de hablar, cambia mi forma de ver el propósito. Eso me deforma por completo. Justamente ahí. Entonces vuelvo a esta pregunta. ¿Vas a clamar o vas a seguir viviendo en la cueva? Te hago una pregunta. Me la hago para mí mismo. Jorge, en esta área, ¿vas a clamar o vas a vivir en la cueva? ¿Vos vas a clamar o vas a vivir en la cueva? Soportando las presiones y los problemas que van a ser eternos. Que el mismo enemigo te provoca a la duda. Y que vos muy adentro, y eso es lo que me encanta, el Espíritu Santo no te deja pasar nada por alto. Y vos vas a poder decir que no te diste cuenta. Yo te voy a decir sí que te diste cuenta, porque Dios te estuvo hablando por mucho tiempo y no quisiste reaccionar. Ese es el punto. No quisiste postrarte, no quisiste romper esa relación incorrecta, no quisiste desatarse de esos negocios incorrectos, no quisiste realmente mirar al Señor, quisiste vivir en cuevas y por eso el enemigo siempre te va a terminar robando lo que tendría que ser tuyo. Y Dios no te va a defender. Dios no defendió a Israel mientras vivieron en cuevas ignorándolo a Él. Entonces, justamente, claman al Señor. Dijimos 7 años de humillación. Algunos podríamos decir, como dijimos hoy, muchos años de opresión. Clamaron a Dios y Dios les envió un profeta. Enseguida hubo una respuesta de Dios. Y justamente uno de los propósitos de Dios es hacerles ver la idea clara de la causa, del por qué estaban ahí. Entonces, ¿qué hace el profeta? Enseguida les dice, yo, Jehová, fui el que los saqué de Egipto. Yo los saqué de todo tipo de servidumbre. Yo sepulté a todos los enemigos que estaban contra ustedes. Yo, Jehová, justamente les di tierras, mas ustedes, ¿qué dice ahí? No obedecieron mi voz. Fue claro Dios y quiero que entiendas que Dios quiere ser claro con tu vida y con mi vida del por qué estás así como estás. Él primero va a enviarte justamente la voz de Dios, el Espíritu Santo, si es necesario te hablará por algún profeta, por alguna persona, que justamente te va a hacer entender cuál es la causa del por qué estás así. Y justamente ahí es donde mucha gente no quiere oír del por qué está así, del por qué seguís teniendo bronca con tus propios hijos, de por qué seguís deshonrando a tus propios padres, de por qué no te amás a vos mismo, a vos misma, de por qué seguís exponiendo bronca, ira, quejas de todo un pasado que justamente, yo diría, para las personas que continuamente, se salvaron hace 20 años, pero siguen hablando de los problemas de hace 20 años atrás.
Mi pregunta es, ¿qué entendió esa persona? Diríamos, ¿qué no entendió? Entonces, una persona que continuamente, bajo la presión satánica, termina hablando de cosas que debía haber perdonado, de que ya no tienen que volver a la conversación de hoy, lamentablemente esa persona vive en una cuevaza, en una recontra caverna, y va a vivir siempre, lamentablemente, a merced de que el enemigo le roba la salud, le roba la paz, le roba el dinero, le roba las relaciones, le roba los hijos, porque justamente lo que va a proponer el enemigo es un montón de cosas que la persona está esperando, algo diferente, pero no sucede, porque el enemigo roba todo por causa de sus propias confesiones. ¿No te diste cuenta, gente, que hay un montón de gente que lo único que hace es abortar la semilla que algún día plantó? Ora esta noche, va y se levanta, Señor, te pido por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Al otro día, te odio, sos un tal y cual. Y mi pregunta es, ¿cómo pensamos que Dios puede responder a un clamor cuando al otro día yo mismo rompo la semilla? Vos vas a decir, pero es de locos. Y yo te digo, sí, así está mucho pueblo. Discutiendo con su cónyuge, afectando justamente la relación con sus hijos, hablando de cualquier manera, haciendo de su vida un calmar justamente los problemas con adicciones y con deseos carnales y con un montón de cosas que el mundo te ofrece, cuando vos decís, no puede ser. Tendríamos que estar en otro nivel, pero no podemos. Entonces, luego, cuando reaccione y estoy un poquito mejor, reprendo al diablo, reprendo que Dios tome control de todo esto. Cuando en realidad Dios me pararía y diría, Jorge, yo quiero hacerlo, pero el problema sos vos. El enemigo está plantado en este matrimonio por vos. El enemigo sigue obrando en esta economía por vos. Y empezamos a quedar como desnudados. Pero es necesario para que justamente estas cosas tengan que quedar claras. Por eso el profeta lo primero que hace para decirles, yo los saqué, yo los liberté, los saqué de la servidumbre, enterré a sus enemigos en sus caras, les di tierras para que las posean y echen los enemigos, pero ustedes no obedecieron mi voz. Y yo te vengo a decir que Dios te habló, que Dios te salvó, Yo conocí gente y ministré gente que Dios la sacó de lugares de oscuridad de aquellos. Gente que mató gente. Gente que abusó a gente. A niños. Gente que lastimó. Gente que hizo desastres mal. Y Dios en su amor, y acá entra en plenitud la gracia, la cual justamente la salvación no tiene nada que ver con tus esfuerzos, no tiene nada que ver con lo bueno o malo que vos hayas vivido. Vos me podés decir que mataste, que lastimaste, que heriste toda la vida, viene un violador, viene alguien y vos me decís, Cristo te ama, y si te arrepentís de tus pecados, Dios te salva. Gracia de Dios, pero luego viví santificándote, viví en santidad y viví bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad que se te ocurre hoy en día, no vivir fuera de aquel que Dios instituyó como justamente congregarnos y que la iglesia del Señor en las reuniones sea donde se hagan realmente, hagan de la iglesia a vivir bajo autoridad y bajo gobierno, para rendir cuentas, para que te conozcan qué haces y qué no haces. Por eso hoy en día hay muchísima gente que vive bajo rebelión, porque no se van a sujetar a nadie. Y encima dicen que la iglesia la tenemos adentro del corazón. Es un tema que tenemos que justamente vencer. Tenemos un montón de gente que vive ocultando continuamente su vida pecaminosa.
Tenemos un montón de gente, aprovechando lo del Día del Padre, que vive ausente de sus hijos. Y por supuesto esto lo digo con delicadeza y sin herir el corazón de nadie, pero el Altísimo está queriendo que vos obres y hagas de tu vida cristiana algo diferente. Porque si no, estamos muy, muy lejos de la verdadera voluntad del Señor. Esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, acá es donde justamente las cuevas, circunstancias o enemigos no limitan a Dios. No limitan a Dios. Dios es poderoso, claman, viene su intervención, manda a un profeta y luego les manda un instrumento. ¿Quién? El ángel de Jehová. ¿Quién? Jesucristo el Señor. ¿Cómo? Ahí, estableciéndose debajo de la encina, ese árbol frondoso, ahí donde realmente estaba esperando intervenir. ¿Por causa de qué? Del clamor del pueblo. Primero manda al profeta, los ubica, y luego justamente se manifiesta en favor de este pueblo a través de un hombre. Que justamente dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mirá qué título. Mirá cómo Dios habla como te ve, no como lo que estás haciendo. Él tiene palabras que solamente edifican. Él fue perfecto caminando en la tierra. No hubo una palabra que estuviera soltada de su boca que haya corrompido el reino del Señor. Él caminó en autoridad, siendo obediente, viviendo en el alma, perfeccionándose, haciéndose obediente hasta la muerte, porque él siempre vivió en el espíritu, pero nunca había vivido en un cuerpo de carne almáticamente. Por eso él, su alma, vivió sin pecado y de continuo haciendo el bien para el Señor. Pero lo sufrió todo, lo padeció todo y lo venció todo. Por eso pudo decir en la cruz, consumado es. Ahí es donde él se transforma en el victorioso vencedor. Entonces nosotros no podemos ser vencedores viviendo de cualquier manera. No, porque yo soy vencedor y porque... Sí, vos lo puedes decir, pero ¿sos un vencedor? ¿Cómo vivís? ¿Sos un vencedor en realmente rendirle cuentas a Dios? Entonces tenemos que empezar a entender que eso es un punto importantísimo. Entonces, justamente, ¿qué le responde ahí Gedeón? Que nos da un poquito de vergüenza. Si Dios estaría con nosotros, escúchame, no nos estaría pasando esto. ¡Wow! Decime si no nos da vergüenza a nosotros hablarle de esa manera a aquel que realmente ya tendría que haberlo, no sé, de alguna manera hecho callar. Después de la linda cualidad que el Señor habla de él, varón esforzado y valiente. Entonces, cuánta misericordia de Dios, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿no encontrará en nosotros queja en vez de arrepentimiento? La pregunta es, ¿no estuvo Gedeón cuando habló el profeta? ¿Habrá estado en otro lugar? ¿Que no entendió cómo eran las cosas? Este es el punto. Puede ser que hay gente que no entendió que está porque está y cómo está, porque justamente está haciendo mal las cosas. Ese es el punto de reflexión que todos deberíamos de entender. Si algún problema por años está pasando en tu familia, está pasando en tu entorno, yo creo que tendríamos que hacernos cargo, porque yo tendría que agarrar para mí mismo y para cada uno de nosotros, a ver cómo viviste, Jorge, estos años. A ver, mostrarme que voy a hacerte un chequeo de por qué hoy estás así. Si hiciste mi voluntad o la tuya. Y si están padeciendo tus hijos, ¿padecen porque Dios es malo o porque vos no hiciste nada? ¿O porque vos viviste dando la espalda a Dios? Por favor, no seamos irreverentes delante de Dios. Si acá hay que encontrar un culpable, me voy a revisar primero yo, porque Dios no lo es. Dios solo quiere el bien para mí, no el mal. Entonces empezamos a entender que tenemos que comprender esta parte importante, que es comprender que si hay algo que está mal,
no es por culpa de Dios, sino por culpa mía. Entonces, acá dice, ve con esta tu fuerza, le dice el ángel. Ve con esta tu fuerza, como diciendo, ¿ves? Tenés polenta para hablarme a mí, ¿eh? No te estás dando cuenta, pero fuiste efusivo para hablarme de esa manera. Él tenía una fuerza, Gedeón, pero sin fe. Hay gente que vos decís, uy, mira vos, como es, pero no está Dios en el centro de sus vidas. Entonces, hacer las cosas con tu fuerza, con mi fuerza, sin Dios, sin fe, es un gran problema. Porque justamente acá es donde este Gedeón necesitaba comprender. Y rápidamente comprendió. En el versículo 15, él considera esto y ahí baja los decibeles. Ahí baja un montón y dice, Señor mío, ¿con qué voy a ir yo a estos enemigos y yo soy de una familia pobre y encima soy el menor? Achicó, bajó la cabeza. Ahí se dio cuenta quién era realmente. Entonces, por más que seamos cocoritos, pero sin fe, va a llegar un momento que Dios tiene que quebrantar. Dios llegó en ese momento de quebranto. Dios está esperando que todas esas fuerzas sin Cristo te caigan. ¿No te diste cuenta que Dios te estuvo esperando con amor? Hasta el punto que digas, no doy más. Él llega a tu vida en el momento de quiebre. Para que te des cuenta y mires al cielo y le digas, Señor, no soy nada, no puedo. Todo esto es una fábula mía. Todo este carácter impulsivo esconde una inseguridad pasmosa. Todo esto que digo, todo lo puedo, es una fachada. Realmente hay un temor enorme. Entonces, creo que es importante que cada uno de nosotros entienda. Podemos jugar con alguna frase, podemos hacer algún chiste, pero en realidad dependemos absolutamente de Dios. Sin Él, sin su custodia, sin su protección, todos quedaríamos eliminados en un instante. Y si Él hoy todavía te sustentó, es porque está esperando que clames y reacciones, porque Él quiere realmente salvarte. Entonces, este punto importante es, si lo ves al Señor en tu cueva, si Él se te apareció, por favor, escoge salir de la cueva y enfrentar a tus enemigos. No te quedes ahí. Ese es el punto que tenemos que entender. Hay gente que vio al Señor en la cueva, pero siguió en la cueva. Te miraría a los ojos. Y muchos me han confesado. Tuve un encuentro con Dios. Sentí su amor. Yo en este caso pude haber experimentado con mi esposa a la gente clamar y llorar. En una administración derraman muchas lágrimas. Renunciar, confesar algunas cosas, pero tristemente a veces, al pasar los días, los que escogieron, aún y a pesar de que Dios se reveló a sus vidas, vieron caer al maligno, o sea, Dios expulsó demonios de sus vidas, lamentablemente volvieron a vivir en las cuevas y no terminaron venciendo a sus enemigos y terminan conviviendo con los enemigos que Dios estaba dispuesto a enfrentar y vencer, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, pero está esperando tu decisión, la mía, la nuestra, la de este pueblo. Entonces Dios tenía el poder para defender a este pueblo y vencer a los medianitas, porque Dios le dice, lo vas a vencer como un solo hombre. ¡Wow! Si realmente se arrepentían y hacían lo correcto. Entonces, los preparativos para la batalla. Hay preparativos. Esto no era así nomás.
Entonces Gedeón, ¿qué hace? Tiene comunión con Dios, le reconoce y justamente se entrega y le trae una gran ofrenda. Le trae justamente un animal y caldo y pan y le hace una entrega de ofrenda que es poderosa ahí en el versículo 18, donde justamente dice que cuando habla con el ángel, le dice, espérame, porque quiero ver que estuve contigo y quiero traerte esta ofrenda. Y le dice, por favor no te vayas, espérame a que vuelva. Y el Señor le responde, ve que te espero. Y yo siempre utilicé ese pasaje a través de tantos años, y hay mucha gente, yo deduzco y sé, que le prometieron a Dios una vida ofrendada, y Dios les dijo, yo te espero, y todavía no volvieron. Y todavía no regresaron. La intención era genuina, pero cuando tuvieron que tomar decisiones, no lo hicieron. Acá el pueblo tenía mucha hambre, una gran crisis, y Él le trae lo mejor en los tiempos de escasez. Este texto puede ser manipulado por muchos especialistas en tomar una ofrenda, tomar un dinero. Si bien tiene mucho que ver, porque justamente esto tiene que ver con el compromiso de un pueblo, tiene que ver quizás con la ofrenda, tiene que ver quizás con los diezmos para poder sostener la vida de iglesia. No la excluyo, pero no la manipulo. Escojo que entendamos que Gedeón debería ser una ofrenda verdadera. Tu vida, mi vida, debe de ser entregada por completo para que Dios comience a obrar. Entonces, ¿por qué Dios se va a comprometer con alguien que no ofrenda su vida, que no le da su vida a Dios, que no le interesa su reino, que no entendió la salvación, que no entendió quién es Jesucristo y lo que hizo por cada uno de nosotros, que no entiende quién es nuestro Padre que entregó a su propio Hijo por amor a nosotros, que lo vio padecer en la cruz, que clamó a su Hijo para que Él lo defendiera y Él sacó su rostro por amor a nosotros. Esa es la verdadera salvación, que debe de quebrantarnos hasta los huesos. Por eso el que no entendió eso no puede servirlo, porque no entendió el por qué fueron salvos. Entonces, justamente, la crisis no tiene que detener el poder darte, el poder entregarte, el poder realmente poner tu vida y todo lo que hay en tu vida en las manos del Señor. Entonces, el punto siguiente para justamente estar preparados para la batalla es reconocerlo, entregarse, ofrendarlo, y ahí edifica el verdadero altar. Ahí edifica el verdadero altar. Entonces, cuando yo edifico el verdadero altar, lo falso termina siendo exhibido. Ahí es donde, si yo empiezo a elegir, a levantar lo verdadero, lo falso sale a la luz. Ahí es donde vemos el obrar del Señor. Desde el versículo 24 del capítulo 6 hasta el 26 da todos esos requisitos, donde empezamos a ver la mano del Señor, donde justamente empieza Dios a mostrarle que hay algo que es falso y que no estaba afuera, estaba adentro. Ahí es justamente cuando uno empieza a entender que viene lo verdadero de Dios y lo que es un altar falso donde Jesús no está, debe ser totalmente quitado, derribado. Por eso ahí justamente el Señor le dice, Gedeón, ahora que me edificaste este altar, ahí es Jehová Shalom, Jehová es paz, la paz de Dios comienza a entrar en él.
la vida del Señor se establece en él, empieza a verse lo falso que estaba en él, que estaba en la casa de su padre, que estaba en su entorno. Podríamos utilizarlo para decir lo que está dentro tuyo, Jorge. Lo que está dentro tuyo. Entonces, ahí estaba justamente un altar a Baal y a Acera, Astarte, y tiene varios nombres, que justamente es el consorte, es la mujer para el hombre, es el hombre y la mujer. En otras religiones podemos ver cómo el Exú siempre tiene una pompa gira. Ahí podemos ver cómo el enemigo se maneja de las dos maneras e intenta pervertir, adulterar, traer grandes problemas, como por supuesto estos dioses traían grandes deslices sexuales, traían grandes idolatrías y fiestas paganas que justamente llevaron al pueblo justamente a las manos directas de Madián. Ahí empezamos a ver justamente toda esta observación que termina aclarando, termina haciéndonos entender que todos estaban pendientes de Madián, que era el que los cercaba, pero no estaban teniendo en cuenta el Baal que tenían en su casa. Poderoso. ¿Por qué? El enemigo es un especialista en intentar pasar desapercibido. Yo no estoy acá. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel tuviera un Baal adentro? Yo te pregunto, ¿cómo un cristiano puede tener un Baal en su corazón? Un Dios falso. Entonces, si sostengo ese Baal en casa y mi llamado de atención está puesta en la crisis, está puesta en el Madián, que significa, dijimos, nuestra crisis, yo ya pierdo la batalla, porque estoy mirándolo a él y no me estoy dando cuenta que el que le dio lugar a Madián es Baal. O sea, Madián, o sea, tu crisis, mi crisis, ahí está el enfoque, pero el que le dio lugar a la crisis es el Baal, que yo no quiero renunciar, que está en mi casa. O sea, Jorge, que los enemigos que están acá por fuera están por lo que vos seguís sosteniendo adentro tuyo. ¡Oh! ¡Oh, qué engaño! O sea, que Madián tenía un territorio y tenía un acceso por lo que yo mismo le di. El diablo me diría, corriendo de telón, Jorge, yo estoy acá desde esto que vos sostenés e hiciste, de las cuales siempre permanecí escondido. Y por causa de lo que vos sostuviste, yo levanté todos estos enemigos. Jorge, vos me diste lugar. Uy, 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 uy. ¿Viste? Como estamos distraídos con la crisis y no lo que nosotros le dimos lugar para que la crisis justamente se forjara. Entonces, nuestro problema no es con Madián, que ataca por fuera, sino que es con Baal, que gobierna por dentro. Nuestro problema no es con los enemigos que están por fuera, sino con un enemigo que gobierna por dentro. Ejemplo, entonces puede haber un odio, un rencor, una falta de perdón, que es un Baal. Mi ansiedad, mi angustia, mi temor, es un Baal. Que le da lugar, justamente, a los enemigos. Que le dan lugar a que haya síntomas, pero el problema está dentro. Puede ser mi incredulidad, puede ser mi duda. Ese es el punto. Ahí es donde justamente empezamos a entender que no puedo tener una victoria por fuera si no tengo una identidad verdadera por dentro.
Entonces Dios viene a darle una verdadera identidad a Gedeón primero, para hacerle entender y decirle: yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto, yo te saqué de la servidumbre, yo enterré a tus enemigos, yo te di tierras, te pido que me obedezcas y hagas lo que te estoy poniendo en el corazón. Entonces, ahí justamente es donde Gedeón se activa, obedece, y donde a veces tu reacción y tus decisiones va a afectar al entorno de tu familia. Porque justamente él agarró a estos 10 hombres y se fue a la casa del padre y derribó la imagen de Baal y la de Acera, y con eso lo usó de fuego para justamente deshacer todos esos altares falsos, derribar todos esos altares falsos. Entonces justamente eso trajo todo un desastre, y vienen los del pueblo y le dicen: tráeme a tu hijo Gedeón, que lo vamos a matar. Cuando vos te salís de la falsa identidad y tocas lo que el enemigo gobernaba, se te va a levantar el entorno, pero vos tenés que permanecer, porque Dios está en control. Y el padre de Gedeón, lúcido, aunque estaba teniendo un altar falso, quizás de una manera totalmente nublada, reaccionó y dijo: bueno, si Baal se defiende por sí mismo, que él tome cartas en el asunto. Inteligente. Pueblo del Señor, que realmente este sea un punto importantísimo para todos nosotros, en donde Dios te está diciendo: Madián no es el problema, Jorge. La crisis no es el problema, Jorge. El problema es que mi pueblo tiene un Baal en el corazón. Si ustedes derriban lo que por dentro están sosteniendo, yo me vuelvo contra Madián. En un instante los derribaríamos. Y ahí vemos el capítulo 6, 7 y 8, donde justamente en el 8, versículo 28 y 29, termina Gedeón subyugando a los madianitas. Ahí termina realmente Israel con sus enemigos, porque se decidieron a clamar. Dios envía al profeta, luego envía el ángel como instrumento de Dios, y ahí destruyen a todos los madianitas. Donde justamente es lo que cada uno de nosotros debe de creer y confiar, que Dios Todopoderoso, no hay nada ni nadie que lo pueda detener cuando hay un corazón que se arrepiente y se vuelve justamente a sus pies, y que está dispuesto a hacer un altar a Dios, y que está dispuesto a derribar todo aquello que hoy todavía le es un obstáculo a Dios para proceder. Entonces te animo que en estos días definas aquello que hoy escuchaste y entendiste que debes derribar. No podés convivir, no debes convivir con un falso Dios, con escaparte, convivir en cuevas y no hacerle frente a los enemigos que realmente Dios los derribaría en un instante. No pospongas el síntoma. No sigas viviendo tomando algo que realmente lo que hace es tapar lo que realmente debes derribar.